Yo quiero en primer lugar agradecer la compañía de Raúl Ruiz. Para la universidad es un honor tenerlo aquí y agradecerle también su disposición para poder, antes de la ceremonia, conversar, compartir con ustedes, de modo de alargar también este momento y poder retener con más detalle las palabras y el mensaje que un cineasta tan destacado como Raúl Ruiz nos puede dejar. Eso es, y les dejo con la palabra a ustedes en primer lugar, o a Raúl si quiere, digamos, señalar algo, que ya tiene instalado aquí un micrófono. Don Raúl, buenos días. Quería hacerle una pregunta. Leí en una revista que le hicieron una entrevista en el año 2005 en Canadá, que usted tuvo una conversación muy fluida con un colega donde manifestaba que Chile era un país de llorones en aquel tiempo y que también quería firmar la paz con Chile. Le quería preguntar si mantiene esa postura o ha visto algún cambio desde el año 2005 hasta ahora con respecto a Chile. Cambio, bueno, una de las grandes ventajas de los países como los nuestros es que cambian mucho. Lo que no es garantía es que no vuelvan a cambiar. Es decir, ahora es evidente que Chile es un país muy risueño, tal vez demasiado, muy optimista, tal vez demasiado, en disposición absoluta de ponerse a llorar en cualquier momento. Esto ya no lo digo como una crítica, sino que me parece casi una capacidad de adaptación muy saludable, sobre todo un país con tanto terremoto, en que, recuerden ustedes que para el terremoto de Chillán se componían canciones para reírse del terremoto, para reírse de la desgracia. O sea, una catástrofe no significa un pretexto para llorar, puede ser también un pretexto para reír. Viva Vida Chillán, la tierra del movimiento, los fiambres zapateaban debajo del pavimento. Chile es lo que es. Yo, siendo chileno, no sé mucho lo que es Chile. De repente salgo con exabrupto, pero eso también es muy chileno. Así que ni retiro ni afirmo lo que dije. A Chile, no, a Chile ya, ¿qué más le voy a pedir? Soy premio nacional, tengo todo tipo de medallas, ya me da vergüenza un poco aquí, incluso de hecho acá, además, doctor honoris causa. Yo que tenía tantas dificultades para sacar un diploma, que mis padres me decían un cartoncito por lo menos, chiquitito, por chico que sea, y yo no podía sacar ninguno, ni siquiera de cine. Entonces, de repente, que me lleguen al final, me tranquiliza el espíritu. Así que, pero sí, lo que sí es un hecho, insisto, en Chile me han dado tantos honores que a mí me da por decir, con lo que tengo ya me basta, pero no les voy a pedir además que vean mis películas, porque eso sería ya una crueldad innecesaria. Ahora leo religiosamente, es el caso de decirlo, porque es casi como un texto sagrado, leo todos los días el Mercurio y La Tercera. Y además, por supuesto, otros medios. El Siglo, diario al que le debo mucho porque fue el único diario que promovió mi matrimonio en las páginas sociales. Y, por lo tanto, voy viendo esos medios. Veo también la televisión. Y veo que los medios se están moviendo un poco demasiado hacia un dicho que da mucho miedo. Está pasando, lo estás viendo, que es el eslogan de CNN. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no estás viendo no está pasando. ¿Qué pasa si uno dice, no le estás viendo pero está pasando, o no está pasando, pero no está pasando pero lo estás viendo? Lo que me temo que sea a menudo el caso, cuando se trata de inflar hechos mínimos y minimizar hechos gigantescos.
Yo lo miro eso con bastante humor porque es divertido. O sea, ver, por ejemplo, la televisión nacional en las mañanas, bueno, como da risa, es bueno para la salud. El ver que la gran noticia es que un perrito le comió la oreja a un conejo en la población La Granja y eso 20 minutos con declaraciones del médico que dice que le va a poner la oreja de nuevo, la dueña, qué sé yo, o algunos problemas de redacción que son particularmente poéticos, como por ejemplo había un accidente en que había muerto un hombre, su mujer y un niño de 2 meses, una guagua de 2 meses, en que estaba redactado de tal manera que se deducía que quien conducía el auto era la guagua de 2 meses. Y constantemente ese tipo de temas, o qué sé yo, que un accidente en que un perro murió en un accidente debido a una anestesia mal dada y que de repente aparece una entrevista en que habla el anestesista y después habla una persona, una señora, y está puesto abajo hermana de la víctima, o sea, una perra, porque la víctima era un perro. Ese tipo de juego, que es la parte buena, creo yo, de los accidentes, la parte buena del periodismo chileno, claro, está oculta por el movimiento de campañas particularmente cínicas, como el manejo de la guerra de Libia, que evidentemente no es nada más que un proceso de manipulación de las redes sociales para facilitar movimientos que lleven al control del petróleo. Es decir, digamos que yo me muevo entre uno y otro, no sé para qué me va a servir, no pienso hacer películas sobre eso, pero en Chile es muy fascinante. No digo que no pase en otras partes, ¿eh? Francia pasa de una manera un poco más sutil y un poco más cínica también. Y en Chile, como es más en bruto, se notan más las fisuras, los terremotos, los temblores, los derrumbes en la información. Bueno, ya... Cuando usted decía fenómenos gigantescos que se ven aplacados por los medios, ¿usted conoce un caso aquí en Chile que usted perciba eso? ¿Que hay un fenómeno que es aplacado por los medios? No, yo digo que se dediquen a mí me parece simpático que se dediquen 20 minutos a un conejo que perdió una oreja peleando con un gato, no sé. Pero eso, es raro que se muestra eso y detrás, en 30 segundos, se nos informa que Corea del Norte y Corea del Sur están al borde de la guerra. Ese tipo de cosas. Bueno, ese es un hecho. ¿Qué comentario puedo hacer? Es así. Justamente una variedad, insisto, esa frase, está pasando, lo estás viendo, que es enigmática, abre problemas que uno de ellos es la relación entre la publicidad y el hecho publicitado es una relación interna, no es una relación externa, no es pasa una cosa y se informa a la población, sino muchas veces al revés, se informa a la población y gracias a eso pasa algo como lo que se está informando. Muchas veces se ha hecho, y en Francia se hizo más de una vez, el siguiente experimento. Se lleva un grupo de periodistas a un pueblo cualquiera, se ponen las cámaras, se instala todo y después se espera que pase algo. Y la gente, viendo que hay periodistas, produce el acontecimiento. Es decir, el acontecimiento está provocado, está educido por la presencia de las cámaras. De repente pienso que en Chile hay algo de eso. No, yo creo que no le falta nada. Yo no conozco bien el nuevo cine, pero he visto unas buenas 20 películas últimamente, o sea, ya empiezo a ver tendencia. Y hay todo este grupo del Chico Jiménez, de Fernández, yo diría, de los cineastas interesados y fascinados por el cine oriental, por el cine chino, y que dan efectivamente una nueva manera de mirar la realidad chilena.
que yo no encuentro que sea una condición sine qua non, ¿no? Si lo considerara, tendría que condenarme yo mismo al suicidio, porque yo constantemente hablo de cosas que no se sabe mucho que lo que es, ni yo mismo lo sé. Hay gente que es como encerrada en sí misma, pero que hace cosas que a mí me gusta mucho. El chico Vice, Matías Vice, hace una película que todas sus películas pasan en espacios cerrados y tienen una fuerza poética, una cosa adolescente. Es adolescente, bueno, en Chile la gente es adolescente hasta los 40 años. Es adolescente, está lleno de dudas, es muy frágil. Y eso, bueno, es emocionante. Lo que diría, el problema que tienen todos los cineastas chilenos, que filman bien, ¿eh? Que filman bien, o sea, yo encuentro que no me vienen a la cabeza en este momento todos los nombres, porque ya he visto todas las películas que he visto, ya se me empiezan un poco a confundir, pero hay de los llamados contemplativos, ¿no? Los cineastas que hacen de plano largo, mostrar que no se sabe si es una ficción o es un paisaje, y que consiguen cosas muy fuertes. Hasta los cineastas que directamente se refugian en la sátira, en la picaresca, que Chile tiene. La comedia chilena ya se le conoce con ese nombre en América Latina, por lo menos. Otra comedia chilena, dicen los críticos, a favor o en contra. Yo creo que el cine que se hace suficientemente variado puede variar más, supongo, pero yo no sería pesimista. Yo no sería pesimista por lo que se está haciendo. Si hay algo que hay que reprochar, es una cosa que me reprocho yo mismo y hay que reprocharle a todos los chilenos, que somos por naturaleza tristes y ahí no hay nada que hacer, ¿eh? En este libro, justamente se llama La tristeza del chileno, Franklin Quevedo, es un libro en 2 volúmenes enorme, en que traza la historia de Chile a través de sus poetas, desde Pedro de Oña, que escribe unos verdaderos valses peruanos en el siglo XVI hasta nuestros días, y hay una continuidad de un sentimiento de tristeza, un doble sentimiento de tristeza, porque eso me lo tomé yo entre mis perversiones múltiples. Tengo la de leer teología, y hay un teólogo que es muy divertido, que es Casanio, que haciendo los comentarios de los 8 pecados capitales, porque han de enterarse ustedes que no son 7, son 8, el octavo, que es el cuarto en la lista que pone él, es la tristeza. Tristeza es un pecado capital que todos los chilenos, sin excepción, practicamos. Ahora, él dice la tristeza mala es la tristeza envidiosa, en que dice, estamos acá, ¿qué estoy haciendo en la Universidad de Valparaíso pudiendo estar en Heidelberg o en Harvard? ¿Qué estoy haciendo en Chile pudiendo estar en otra parte? Que leen en el diario, el Papa salió a hacer esquí en Austria, y dice, ¿por qué el Papa? ¿Por qué no yo? Ese tipo de tristeza envidiosa es lo que Casanio llama el pecado capital. Hay otra tristeza que es simplemente, bueno, estamos vivos, nacimos acá, seguiremos acá, nos vamos a morir, es una lástima, pero no va más allá de eso. Esa tristeza es una virtud. Bueno, el cine chileno tiene esa particularidad, es triste, es siempre triste. Hasta las películas más divertidas llega un momento en que empieza a aparecer una especie de fondo de melancolía que, para ocultar a veces, los cineastas lo cubren con chistes o lo cubren con crítica social. Hay una película, por ejemplo, que vi últimamente, una película muy curiosa que parece un cóctel entre Quitano y Jacques Tati, dos cineastas muy inesperados en Chile. Y estoy viendo, es una película sobre la irrealidad de la vida en Valdivia. Estoy entretenidísimo, y después resulta que hay una película sobre las privatizaciones, tema importante, pero se perdió un tema mucho más importante que estaba detrás de eso. Entonces, eso viene de una sensación de ese otro tipo de problemas, que los cineastas en Chile, más que en Argentina y más que en otros países, de alguna manera se sienten culpables. Creen que están haciendo un hecho culpable, que no debieran ser cineastas, que debieran ser más bien, no sé, enfermeros.
Y eso hace que tratan de volver al cine útil, tratarlo de hacer útil, cosa que es francamente una pérdida de tiempo. Para eso están otras actividades del espíritu y no el cine, cuya naturaleza todavía no conocemos bien. Ahora le pregunto, ¿lo que dije yo es positivo o es negativo? ¿Es bueno o es malo para los chilenos? Pero así todo usted piensa que hay una tendencia triste en esta última generación. Somos todos tristes, pero es que no de todo lo que estamos en esta pieza, yo creo. Los chilenos son tristes, somos tristes y eso no se cambia ni yendo a Lourdes. Bueno, ya puede adelantar de su película La Noche Enfrente, que es la primera película, entiendo que desde Palomita Blanca, que tiene financiamiento de gobierno estatal. Todas sus otras películas... Bueno, Palomita Blanca fue financiamiento privado, ¿ah? Ah, ya. Sí. Entonces la primera película que recibe... Financiamiento estatal, que es lo que se llama... Casi todas mis películas son de financiamiento privado o estatal, pero extranjero, o sea, francés. Claro, ahora es chileno, por eso le digo... Ahora es chileno. Películas de cine, porque hice ya 2 series de televisión que fueron financiadas por los fondos audiovisuales. Sí. De esa película... Hay que decir que no me había presentado tampoco, así que no es que finalmente... Lo que sí es cierto es que el proyecto que fue aceptado lo presenté fue presentado anónimo y no me lo dieron. Lo presenté con mi nombre y me lo dieron. Ahí, tema para reflexionar. ¿Y esa película quisiera preguntar un poco una adaptación de un texto de Hernández del Solar? Adaptación es mucho decir, es yo diría una adopción, uso siempre esa palabra, de 3 cuentos. Hernández Solar, que yo lo conocí, un personaje que para mí era muy querible, le decían el Juan 23 de los críticos, porque era el crítico del Mercurio y nunca habló mal de nadie. Cuando no le gustaba un escritor, simplemente no hablaba de él. O hablaba de una manera tal que no se sabía si era bien o mal, pero él era básicamente benevolente. Lo que a mí me parece muy bueno si se piensa que era boxeador y que por lo tanto habría podido defenderse muy bien si hubiera querido ser agresivo. Y pertenecía a un movimiento de escritores con el que me siento muy cercano, que son los llamados escritores imaginistas, que se marginan un poco de los escritores de crítica social o de los criollistas o de los naturalistas. Son justamente tristes, pero de una tristeza asumida. Son como... Trabajan con personajes que, como los chilenos que a mí me gustan, se lo pasan pajareando. Andan como en las nubes. Y eso siempre crear películas en que todo el mundo anda como en las nubes, no deja de ser un desafío, porque prácticamente es lo anticinematográfico. El cine se supone que esencialmente es acción. Y esto no es ni acción, ni siquiera pasión, ni siquiera contemplación, es como vagabundeo. Bueno, si me dieron el Premio Nacional es el mínimo agradecer. Ahora más encima voy a ser doctor en honoris causa, eso me obliga un poco a retribuir de alguna manera los honores. Que me guste, digamos que sí. Digamos que me gusta trabajar con gente que habla el idioma castellano con el mismo acento que yo y no tengo que andar cambiando de idioma todo el tiempo, sí, esa parte me gusta. Al mismo tiempo, eso un poco achata, porque es difícil justamente volarse cuando está tocando tierra uno todo el tiempo, tocando demasiado la tierra. Lo que me interesa de Chile justamente, es decir, lo que me gusta en Chile es esa manera tan especial que tenemos aquí de hablar, que los chilenos tienen todavía, y que muchos creen que viene de los años de la dictadura, pero yo sé que yo viví antes y yo sé que antes también era así. El hecho de que los chilenos a veces son capaces de hablar sin usar ni verbo ni sujeto.
o usan los verbos y el sujeto desplazado, lo que hace que hablen horas y no se sabe de qué es lo que están haciendo. Hay una anécdota famosa de un político chileno de izquierda haciendo un discurso en Alemania y el traductor no traduciéndolo porque estaba esperando el verbo, que no llegaba nunca. Entonces, esa manera incierta de hablar que hace que los chilenos hablen todo como en las novelas, como en la obra de teatro de Samuel Beckett, es interesante. Se pueden crear, se pueden trabajar dramas que están hechos simplemente de inercias de palabras, de malentendido, de lo que se podría llamar de discurso implícito. Ahora, si seguimos la conferencia de prensa, me voy a quedar sin tema para el discurso. Mi punto de vista es que el cine se hace sin temática. El cine, que es para mí una vieja historia, de cuando iba a ver películas y en mi casa me estaban esperando para hacerme un examen. Decía, ¿de qué trata la película? Y yo no sabía de qué trata. Había visto muchas cosas, pero y entendía que la película eran muchas cosas pegadas, pero decir temática quiere decir de qué trata, que es una pregunta muy americana. What is this film about? Cuando yo contesto, no hago películas con about. Me quedan mirando. Y yo creo que si yo no lo hago así, no veo por qué se lo voy a estar pidiendo a otros cineastas chilenos. No, yo digo, hacer 20 películas con las dificultades que hay para hacer cine. Que hay que decir la verdad, esas dificultades son relativas. El cine chileno en estos momentos es muy dependiente de los fondos concursables y que son muchos, comparados con otros países, con muchos otros países. Chile tiene que compararse con lo comparable es Perú, Ecuador, Colombia, y acá los fondos concursables son más serios, hay más estructura, más apertura, no se le pide una temática directa a los que presentan los proyectos. Sí, yo no sería desde ese punto de vista tan pesimista. Hay ganas de hacer cine, ya es mucho. Hay casos dramáticos como el de Italia, en que de un día para otro, prácticamente, de una semana para otra, se acabaron los cineastas y el cine italiano se acabó. Y empezaron a aparecer películas que no tenían ningún valor. Y el cine italiano, porque el cine como el fútbol no se mide por la primera división, se mide por las segundas divisiones. La calidad de los cineastas secundarios y de tercer orden, digamos, determina porque de primer orden siempre hay en todas partes. Bueno, hay un cineasta por país o dos, eso hay en todas partes, pero no en todas partes hay, como países ejemplares, como yo creo Portugal, una segunda división, cineastas que son medianos y que son excelentes. Y Chile va para tener una muy buena segunda división. Yo tengo mis preferencias personales, que es por cineastas atípicos, que Cristian Sánchez, Sepúlveda, ¿cómo se llama? Araya, que no me recuerdo el nombre, el de No tan lejos de Andrómeda. Pero veo con mucho gusto cineastas como, insisto, como Fernández, como Vice. Los grandes, lo importante, los veo menos, o sea, me siento menos confortable. Pero acá la primera división, yo diría que hay una segunda división mejor que la primera acá, curiosamente. O sea, pero es mi gusto. Prefiero la segunda división a los más conocidos, o sea, que son, bueno, ustedes los conocen, Pablo Larraín, Wood, etc. ¿Y de Hollywood o del cine norteamericano algo que...? Me quedo con Villa Alemana. ¿Ah? Me quedo con Villa Alemana, que es lo mismo, es una calle larga.